Hay conductores por ahí contando historias de sustos tan grandes que hasta el seguro les dio escalofríos. Y lo más curioso es que muchos de esos momentos pudieron evitarse con funciones que tu propio auto ya trae, pero nadie se molesta en contarlas. Esas y otras marcas que están llenas de detalles escondidos que podrían hacer que tus viajes nocturnos fueran más seguros, más cómodos y bastante más divertidos. Cosas que las marcas coloca ahí como quien deja mensajes secretos en una película, y que la mayoría de conductores nunca descubre porque nadie les enseña a aprovecharlas. Mientras tú sigues manejando como siempre, hay gente que ya está usando estos trucos para ver mejor en la carretera, reducir el cansancio en viajes largos, ahorrar combustible e incluso evitar situaciones que dan miedo solo de recordarlas. ¿Y tú? ¿Vas a seguir creyendo que tu auto es solo un auto? Y ya que estás aquí, revisa si ya dejaste tu like, que luego se te olvida y lloramos todos. Número 1. Tu control remoto es, en secreto, el maestro ninja de las ventanas. Prepárate, porque lo que voy a decir te parece invento de telenovela, pero no, la próxima vez que camines hacia un estacionamiento donde el calor parece horno de panadería, ese pequeño control que llevas en el bolsillo hace mucho más que abrir y cerrar puertas. Si mantienes presionado el botón de desbloqueo unos 3 segundos, algo mágico ocurre, las ventanas empiezan a bajar solitas. Todas. Sí, incluso el techo panorámico, si tu auto lo tiene. La función está ahí, calladita, esperando ser usada. Pero la verdadera gracia viene después. Si te alejas y mantienes apretado el botón de bloquear 3 segundos, el auto se sella como submarino, ventanas arriba, techo cerrado, cada ranura ajustada como si fuera ritual alemán. Y lo más irónico es que la mayoría de la gente nunca descubre esto porque jamás lo mencionan en el concesionario. Y eso que las marcas lo colocan desde hace más de una década en modelos de Estados Unidos, México, España, Chile, Argentina, prácticamente en todos lados donde haya hispanohablantes manejando. ¿Quieres un dato que parece truco de programa de magia? Las marcas diseñaron esto pensando los veranos europeos donde los autos se convierten en microondas. En lugar de abrir la puerta y recibir un golpe de aire caliente en la cara, ese mismo aire que te hace replantear todas tus decisiones de vida, puedes ventilar el auto mientras caminas hacia él. En solo unos segundos, la temperatura interior puede bajar entre 15 y 20 grados. Eso significa que tu aire acondicionado no arranca sufriendo y, sí, terminas gastando menos combustible. Tu bolsillo agradece. Y aquí viene la parte que casi nadie sabe, porque aparece en el manual, escondida como si fuera misión secreta. Si la batería del control remoto se agota, puedes lograr lo mismo con la llave física. Solo insértala en la cerradura, gira como si fueras a abrir y manténla ahí. Las ventanas se bajan igual. Gira hacia el lado contrario y permanece sosteniendo. Vuelven a subir. Así de sencillo, así de útil y así de misteriosamente ignorado. Es como si Honda, Toyota, Volkswagen hubiera pensado en todo para hacer tu vida más fácil, pero luego se le olvidó contártelo. ¿Ves por qué este auto tiene más trucos que un ilusionista en pleno show? Número 2. El escondite secreto del paraguas. Sí, tu auto trae uno como si fuera un mayordomo británico. Haz una cosa ahora mismo, y no te voy a pedir nada raro. Camina hasta la puerta del conductor de tu auto y ábrela. Mira con calma la parte baja del panel, justo donde se une con el interior. En muchísimos modelos recientes, especialmente el Arteon, algunos Passat que circulan por Estados Unidos y varios Tiguan de última generación vendidos en México, Chile, España y medio continente, hay un compartimento diminuto que probablemente has ignorado desde el día 1. Tira de esa tapita y prepárate para sentirte engañado por tu propio auto. Ahí dentro vive un paraguas diseñado a medida, colocado en una funda especial con drenaje. Y no es un paraguas cualquiera de esos que compras a $5 en una gasolinera cuando empieza a llover. Este es preciso, ajustado y pensado para ese espacio desde fábrica, como si tu auto hubiera dicho, nuestros clientes no van a andar goteando tragedias dentro del auto. La genialidad está en el sistema completo. La funda tiene un canal que lleva el agua hacia la parte inferior de la puerta, donde se drena sin que tú tengas que mover un dedo. Puedes usar el paraguas, mojarte, doblarlo todo torcido porque tienes prisa, y aún así meterlo de vuelta empapado. El auto se encarga del resto. Nada de charcos, nada de humedad, nada de olores raros que te hacen cuestionar tu higiene personal. Los alemanes pensaron en eso también. Lo más curioso es que esta idea se volvió famosa primero gracias a Koda, que también es parte del grupo Volkswagen, porque ellos la usaron en sus anuncios como si hubieran inventado la rueda. Pero pocos saben que varios autos adoptaron el mismo sistema sin hacer mucho ruido. Casi como si quisieran que solo los conductores atentos se dieran cuenta.
Y aquí va un detalle que muchos agradecerán. Si compraste tu auto usado y no venía el paraguas, no significa que no lo mereces. Simplemente el dueño anterior se lo llevó para que no lo olvidaras nunca. Pero puedes pedir el paraguas original con su funda en el concesionario. Este pequeño detalle dice mucho sobre la filosofía de las marcas. Se obsesionan con cosas que otras marcas ignoran por completo. Es el tipo de toque sutil que hace que un auto deje de ser un transporte para ir del punto al B y se convierta en un lugar donde realmente disfrutas cada minuto, incluso cuando llueve como si el cielo estuviera pasando por una crisis existencial. ¿Quién diría que un simple paraguas podía revelar tanto sobre tu auto? Número 3. Tu pantalla multimedia tiene un menú secreto. Sí, como esos niveles ocultos de videojuegos que solo descubres apretando botones a lo loco. Haz algo conmigo. Toca tu pantalla del sistema de infoentretenimiento. Ve al apartado de configuración, como si fueras a ajustar el brillo nada más. Y ahora viene el truco digno de película de hackers. Presiona rápidamente la sección que dice información del sistema o versión unas 5 veces seguidas. Si tu auto es de los modelos modernos, los que se venden en Estados Unidos, México, España, Argentina, Chile, donde sea, se te va a abrir un menú secreto que la mayoría de los dueños ni sospecha que existe. Es literalmente un modo ingeniero oculto. Ahí dentro encontrarás diagnósticos, ajustes avanzados y un montón de configuraciones que normalmente no aparecen en los menús comunes porque las marcas asumen que la gente solo quiere conectar Spotify y ya. Pero no. Tú no. Tú estás entrando por la puerta trasera del sistema operativo de tu propio auto. La combinación exacta para abrirlo puede cambiar un poco según el año de tu modelo o la versión del software. Algunos requieren mantener presionadas ciertas esquinas de la pantalla, otros piden tocar un botón físico mientras entras al menú. Pero una vez que logras entrar, pareciera que desbloqueaste un nivel llamado Bienvenido al cuarto secreto de Wolfsburg. ¿Qué puedes hacer ahí dentro? Un montón de cosas que normalmente ni te dejan tocar. Ajustar la sensibilidad táctil de la pantalla para que responda mejor, especialmente si en invierno usas guantes y sientes que la pantalla te ignora. Cambiar la forma en que funcionan los sensores de proximidad que hacen aparecer los menús flotantes. Modificar configuraciones de audio que van muchísimo más allá del ecualizador básico. Consultar información en tiempo real de varios sistemas internos del auto. Ajustar la duración y el brillo de ciertas alertas visuales. Es como si auto hubiera dejado una caja de herramientas digital escondida, pero sin ponerle candado. Ahora, ojo, esto es un menú de ingeniería. Hay ajustes que realmente cambian cómo funciona el auto, así que no te pongas a mover todo sin saber qué hace cada cosa. Lleva apuntes, toma fotos, o haz lo que todo ser humano sabio haría. Cambia una cosa a la vez para no acabar preguntándote por qué tu radio ahora habla alemán. Para personalizar detalles pequeños, mejorar el audio, ajustar la pantalla o simplemente ver información extra, este menú es oro puro. Los técnicos de fábrica lo usan para calibrar los autos antes de enviarlos al concesionario, así que estás literalmente entrando por la misma puerta que usan los ingenieros. Es como tener un pase VIP Backstage dentro de tu propio auto. Y ya que llegaste hasta aquí, lo cual significa que te gusta descubrir secretos igual que yo, revisa si ya le diste like a este vídeo. No cuesta nada, ayuda muchísimo y, honestamente, si no lo haces, me voy a poner dramático. Número 4. El truco del tapón de gasolina, ese que llevas ignorando desde siempre. Seamos honestos, cada vez que llegas a una gasolinera, te pasa lo mismo. Te estacionas, miras al surtidor, miras tu auto, dudas, te estresas, y luego recuerdas, tarde, que elegiste el lado equivocado. Y ahí vas, moviéndote hacia adelante, luego para atrás, girando como si estuvieras estacionando un tráiler de 18 ruedas. Puro espectáculo gratuito. Pero lo más gracioso es que las marcas resolvieron este problema hace años. Y la respuesta te ha estado mirando fijamente cada vez que enciendes el auto. Mira tu indicador de combustible. Sí, ese dibujito del surtidor de gasolina, míralo bien. A su lado hay una flechita minúscula. Esa flechita señala exactamente de qué lado está la tapa del tanque de tu auto. Ni memoria, ni suerte, ni intuición, está ahí todos los días, y aún así casi nadie la nota. Y aunque hoy muchas marcas copiaron la idea, Volkswagen fue de las primeras en decir, vamos a evitarle un mini colapso mental a nuestros conductores. Y lo aplicaron a toda la línea desde principios de los 2000. Pero aquí viene la parte que sí es marca registrada Volkswagen. En la mayoría de los modelos modernos, la tapa del tanque no necesita palanquita, ni botón, ni nada dentro de la cabina. Cuando el auto está desbloqueado,
Simplemente presionas la tapa y se abre como si tuviera vida propia. La vuelves a presionar, y se cierra con ese clic preciso, ordenado, disciplinado, tan alemán que casi te pide permiso para hacerlo. ¿Y por qué esto es tan genial? Porque elimina esos cablecitos mecánicos que en invierno se congelan, se oxidan, se traban y te obligan a hacer malabares solo para cargar combustible. Este sistema es más simple, más confiable y prácticamente libre de drama. Pero, ojo, aunque parece magia barata, detrás hay ingeniería real. Cuando bloqueas el auto, un pequeño actuador eléctrico cierra automáticamente la tapa del tanque para evitar que alguien la abra sin permiso. Cuando desbloqueas, ese mecanismo suelta el seguro sin que tú tengas que presionar ningún botón interno. Nada de complicaciones. Nada de sistemas raros. Solo la típica obsesión de las marcas por hacer que cosas simples funcionen mejor que en otros autos. Es de esas funciones tan discretas que probablemente habrías vivido toda tu vida sin notarla. Pero una vez que lo sabes, te preguntas cómo sobreviviste tanto tiempo sin esta información. Número 5. Tus limpiaparabrisas tienen un modo secreto de servicio. Sí, como si fueran empleados con horario especial. Todos hemos pasado por esto. Estás viendo tu parabrisas lleno de rayas, los limpiaparabrisas ya no limpian nada, parecen dos palitos decorativos, y decides que ya es hora de cambiarlos. Pero ahí están, escondidos abajo del todo, pegados al borde del cofre, como si estuvieran escondiéndose de ti. ¿Y cómo se supone que los levantas sin rayar la pintura o sin doblar los brazos del limpiador como si estuvieras haciendo fuerza bruta? Pues las marcas del auto ya había pensado en tu sufrimiento. Y la solución es tan simple que te vas a sentir traicionado por no haberla descubierto antes. Mira lo que tienes que hacer. Apaga el motor por completo. Dentro de los primeros 10 segundos después de apagarlo, mueve la palanca de los limpiaparabrisas una sola vez, como si quisieras un limpiado rápido. Y ahí ocurre la magia. Los limpiaparabrisas suben solitos hasta la mitad del parabrisas y se quedan ahí parados, derechitos, como si dijeran: «Listo, jefe, cámbieme las escobillas con calma». Este modo funciona en prácticamente todos los modelos modernos, los que se venden en México, España, Estados Unidos, Chile, Argentina y más. Eso sí, el tiempo exacto puede variar un poquito según el modelo. Algunos te dan solo 5 segundos, otros te dan hasta 15. Pero el truco es el mismo: hacerlo justo después de apagar el motor. Y una vez que los tienes ahí arriba, cambiar las escobillas ya no es un drama de media hora. Es un trabajo de 2 minutos que cualquiera puede hacer sin herramientas raras ni tutoriales interminables. Cuando termines, simplemente enciende el auto de nuevo y los limpiaparabrisas regresan por sí solos a su lugar original, acomodándose en la parte inferior del parabrisas como si nada hubiera pasado. No necesitas códigos, secuencias especiales ni movimientos secretos. El sistema se reinicia solo. ¿Lo mejor de todo? Este modo no solo sirve para cambiar escobillas. En invierno, cuando cae nieve y hielo, puedes dejar los limpiaparabrisas en modo de servicio antes de una tormenta. Así no se congelan pegados al vidrio durante la noche. Es un pequeño truco que puede evitarte un buen susto y, de paso, alargar la vida de tus escobillas. Volkswagen, Honda, Toyota e otras marcas haciendo de las suyas otra vez. Soluciones simples, escondidas, elegantes y que nadie te explica. ¿La marca de tu auto también? Deja en los comentarios. Número 6. El truco oculto del freno de estacionamiento electrónico, o como yo lo llamo, el botón que trabaja más que tú. Si tu auto trae freno de estacionamiento electrónico, ese pequeñito interruptor en la consola central que parece inofensivo, déjame decirte que es mucho más inteligente de lo que crees. La mayoría de las personas sabe lo básico: jalas para activarlo, empujas para soltar. Fin de la historia. Pero no. Las marcas del auto dejó funciones extra ahí escondidas como si fuera un modo secreto de videojuego. Vamos con la parte que casi nadie entiende bien porque el manual lo explica como si estuviera escribiendo poesía abstracta. Cuando estás listo para arrancar, no necesitas tocar el botón del freno en absoluto. Abrocha el cinturón, enciende el motor, pone el modo de manejo en Drive or Reverse y simplemente acelera. El auto libera el freno el solito, sin drama, sin ruidos raros, sin pedirte confirmación. Esto se llama Drive Away Release, y funciona tanto para avanzar como para retroceder. El auto detecta que estás preparado porque cumpliste las condiciones de seguridad. Cinturón puesto, motor encendido, marcha seleccionada. Y con esa información dice: ok, vamos, yo me encargo. Pero aquí viene el truco avanzado, digno de conductor pro. Si quieres liberar el freno sin arrancar,
Por ejemplo, si está siendo remolcado o moviendo el auto a mano, haz lo siguiente. Presiona el pedal del freno una vez. Mantén el pie ahí. Empuja el botón del freno electrónico. Y listo. Se libera manualmente aunque no estés en marcha ni acelerando. Ahora, una función que la mayoría usa todos los días, sin darse cuenta. Tu auto trae un asistente de arranque en pendientes, escondido dentro de este mismo sistema. Cuando estás detenido en una subida y quitas el pie del freno para acelerar, el auto mantiene el freno por unos 2 segundos extra para que no te vayas hacia atrás ni 5 centímetros. Ni 1 milímetro. Nada. El auto sostiene la posición como si pegara los pies al suelo. Es tan suave, tan automático y tan silencioso, que la mayoría de los conductores piensa que es destreza personal, cuando en realidad es tu auto salvándote de chocar el paragolpes del que está atrás. Y ese es el nivel de ingeniería que aplica. Te ayuda justo cuando lo necesitas, sin hacer un espectáculo y sin pedir reconocimiento. Un verdadero héroe silencioso. Número 7. Tu maletero trae una manija de emergencia. Sí, esa pieza fosforescente que siempre ignoraste porque pensabas que era decoración. Haz la prueba. Abre el maletero de tu auto y revisa el borde interior, justo donde está el mecanismo del seguro. ¿Ves esa pequeña palanca que brilla en la oscuridad como si fuera un juguete de los 90? Esa manija no está ahí por capricho. Es un sistema de liberación de emergencia exigido por ley en muchos países, y las marcas lo implementan con un nivel de detalle que, honestamente, sorprende. Pero aquí viene lo interesante. En algunos autos de otras marcas, esa palanca depende del sistema eléctrico para funcionar. En cambio, en la mayoría de los autos modernos, el mecanismo está conectado a un cable puramente mecánico. Eso significa que funciona incluso si la batería está completamente muerta, si el auto no responde, o si la electrónica decide tomarse el día libre. Es pura fuerza mecánica, tiras de la manija y el maletero se abre. Además, está hecho con material fosforescente que se carga con luz. Así, si alguien está dentro sin visibilidad, por accidente, por ejemplo al quedar atrapado entre equipaje o quedar encerrado durante una reparación, puede ubicar la manija fácilmente en la oscuridad total. No necesita electricidad, no necesita pantallas, no necesita nada, funciona siempre. Y aquí viene un truquito práctico que nunca presume, pero que salva en emergencias. Si tu botón exterior del maletero falla, si el control remoto se queda sin batería o si tu auto está completamente descargado, puedes acceder al maletero desde adentro. Solo bajas los asientos traseros, te metes, con estilo o sin estilo, no importa, y jalas la manija interna. ¡Listo! Ese maletero que parecía bloqueado mágicamente vuelve a abrir como si fuera nuevo. Pero espera, porque aún hay más tecnología escondida. Muchos modelos recientes con maletero eléctrico traen un sensor de movimiento bajo el parachoques trasero. Si pasas tu pie por el centro del bumper mientras tienes la llave en el bolsillo, el maletero se abre automáticamente. Perfecto cuando vienes con bolsas, cajas o medio supermercado cargado. Ahora, aquí va el truco secreto que casi nadie conoce. Si activas el sensor por accidente, muy típico cuando estás moviendo cosas o pasando cerca, solo tienes que pasar el pie de nuevo. Ese segundo movimiento cancela la apertura y hace que el maletero cierre otra vez. Es básicamente un control Z para esos momentos vergonzosos donde el maletero empieza a abrirse sin que tú quisieras. Sus pequeños detalles, cosas que parecen simples, pero que salvan tiempo, esfuerzo y dolores de cabeza. Número 8. El reinicio del pedal del acelerador, el ajuste que nadie te explica, pero que tu auto usa para afinar tu respuesta al gas. Tu auto no usa un cable para mover el acelerador como los autos de antes. Lo que tienes debajo del pie es un sensor electrónico que le dice a la computadora del motor cuánto quieres acelerar. Es tecnología elegante, hasta que deja de sentirse tan elegante. Con el tiempo, el sensor puede perder un poquito de precisión. La respuesta se siente rara, como si el auto tardara un poco más en despertar. No es que el motor esté fallando, simplemente la calibración del sistema no es tan exacta como cuando salió de fábrica. Y aquí viene lo interesante. Todos los autos modernos tienen un procedimiento de recalibración interna, una especie de reinicio de fábrica para el pedal del acelerador. Es algo que los talleres conocen, pero que la mayoría de los propietarios jamás escucha porque, seamos honestos, nadie gana dinero diciéndote cómo mejorar la respuesta de tu auto gratis. Este ajuste le permite a la computadora volver a aprender. ¿Cuál es la posición exacta cuando no tocas el acelerador? ¿Y cuál es la posición de máxima apertura cuando pisas a fondo? Cuando está bien calibrado, el auto responde de forma más limpia, más suave y a veces incluso parece tener más potencia,
aunque lo que realmente recuperaste es precisión. Si alguna vez sientes que tu auto está menos despierto que antes, o que el acelerador tarda un instante en reaccionar, esta recalibración puede marcar la diferencia. Pero, y esto es importante, el procedimiento exacto depende del modelo, del año y de la versión del motor, así que lo ideal es consultar el manual del propietario o pedir que lo realicen en un taller profesional si notas un cambio de comportamiento. Piénsalo así, tu acelerador no es un cable, es un instrumento electrónico. A veces solo necesita que lo sintonices para volver a sonar perfecto. Número 9. El Gauge Sweep, el saludo secreto de tu tablero. La próxima vez que enciendas tu auto, presta mucha atención a tu cuadro de instrumentos. Antes de que el motor arranque, muchos autos hacen un gesto que casi nadie nota. Todas las agujas se mueven de 0 a máximo y vuelven a 0 en un solo movimiento fluido. Es un barrido de agujas. Un autotest rápido. El tablero comprobando que todos sus motores internos, los pequeños actuadores que mueven cada aguja, están sanos y funcionando. Pero aquí viene la parte realmente interesante. Ese barrido no es solo un efecto visual bonito. Es literalmente un diagnóstico interno. Una especie de respiración profunda electrónica que el auto hace para asegurarse de que puede comunicarte la información correcta cuando estás conduciendo. Algunos modelos lo hacen siempre. Otros únicamente en condiciones específicas. Y otros lo tienen disponible como parte de su modo de diagnóstico, el mismo que usan los técnicos cuando revisan que no haya segmentos muertos en la pantalla, agujas trabadas o testigos que no encienden cuando deberían. El principio detrás de todo esto es el mismo en casi toda la familia Volkswagen. Tu tablero no es solo un conjunto de luces y agujas. Es una computadora completa con su propio sistema de autoverificación. Y ese Gauge Sweep, ese movimiento elegante al encender, es la prueba de que todo está listo para funcionar con precisión alemana. Una de esas pequeñas cosas que las marcas del auto construyen en silencio, pero que, una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Número 10. Tu control crucero adaptativo tiene personalidad propia. Si tu auto viene equipado con control crucero adaptativo, ese sistema que mantiene distancia con el auto de adelante y acelera o frena por ti, déjame contarte algo que probablemente va a cambiar la forma en que lo ves. Ese sistema está aprendiendo de ti. Literalmente. Cada vez que lo usas, observa cómo frenas, cómo aceleras y cómo reaccionas ante el tráfico. Y con esa información, poco a poco empieza a imitar tu estilo. Cuando tu auto es nuevo, el sistema arranca en modo tímido. Frenadas suaves, aceleraciones tranquilas, precaución digna de abuelita alemana. Pero tras unos cientos de kilómetros contigo al volante, empieza a aflojarse la corbata. Si eres un conductor más directo, se vuelve más decidido. Si manejas relajado, fluye contigo. Y aquí viene la joya que casi nadie sabe. Si en algún momento sientes que tu sistema se volvió demasiado entusiasta o demasiado prudente, la mayoría de los modelos permiten restablecer todo. Desde el menú de asistencia al conductor puedes devolverlo a su personalidad de fábrica, como si nada hubiera pasado. Sin trucos, sin herramientas, sin ceremonias secretas. Lo más impresionante es cómo el sistema distingue entre carreteras y ciudades. En autopista se vuelve más dinámico, con respuestas más rápidas y distancias pensadas para un ritmo fluido. En tráfico urbano cambia completamente, más suave, más progresivo, más paciente. ¿Inteligencia artificial? No exactamente. Pero definitivamente es más listo de lo que muchos creen. Es como si tu auto dijera, déjame manejar como tú manejarías, solo que sin quejarme. Número 11. El modo secreto que tu auto activa cuando se siente abandonado. Muchos creen que cuando apagas tu auto, todo queda completamente dormido. Pero no. Ese coche ahí afuera, en tu cochera, sigue trabajando en silencio como si tuviera un mini turno nocturno que nadie le paga. La pantalla central, los sensores de entrada sin llave, la alarma, los módulos electrónicos, todos chupan un poquito de energía incluso cuando el motor está más apagado que un celular viejo. Y aquí es donde empieza la parte dramática. Si eres de los que deja el coche estacionado por días o semanas, porque vives en una ciudad con metro, o porque tu jefe te obliga a trabajar desde casa hasta que olvides cómo es el sol, tu batería puede empezar a caer más rápido que un café en la camisa de un piloto rumbo a California. Sí, todavía estoy dolido por eso. Pero los ingenieros alemanes, obsesionados con evitar tragedias automotrices, crearon un sistema de protección que se activa de forma progresiva. Es como si tu auto dijera, bueno, mi dueño desapareció. Supongo que me toca sobrevivir. Primero,
Reduce el consumo apagando los sensores de entrada sin llave para que dejen de escuchar pasos como si fueran un perro esperando dueños. Después baja la sensibilidad de la alarma para que no desperdicie energía reaccionando a una hoja que cae. Y si pasan más días sin que aparezcas, entra en un modo de ahorro profundo que desconecta casi todo, dejando solo lo mínimo para conservar la memoria interna del coche. Pero lo más impresionante es que este sistema aprende tus costumbres. Si normalmente manejas todos los días, tu auto espera fielmente que regreses pronto. Si solo lo usas sábado y domingo, se acostumbra a tu ritmo y ajusta sus tiempos de desconexión. Y si lo dejaste tirado en un aeropuerto durante una semana porque conseguiste un vuelo barato a Miami, también lo entiende. Puedes ver señales de este modo ahorro sin necesidad de ser mecánico. Cuando vuelves después de varios días, puede que el coche no responda de inmediato al tocar la manija o intentar abrir sin llave. No es que tu auto te esté ignorando. Es que estaba literalmente durmiendo profundo para no quedarse sin batería, y necesita un segundo para despertarse. En cuanto lo abres, lo arrancas y el alternador vuelve a trabajar, el coche revive como si nada hubiera pasado, listo para seguir con tu rutina. Entonces, déjame preguntarte algo, ¿cuántas cosas más te está ocultando tu auto y todavía no descubriste? Si este vídeo te abrió los ojos, si te hizo pensar ¿cómo no sabía esto antes? Asegúrate de revisar si ya dejaste tu like porque eso ayuda muchísimo al canal. Y claro, suscríbete, porque lo que viene después va a revelar todavía más trucos que las marcas jamás puso en el manual. En resumen, tu auto no solo cuida tu viaje, también cuida su propia energía cuando tú no estás. Aunque si lo dejaras olvidado un poquito menos, tampoco se quejaría. Y bueno, después de este viaje lleno de sorpresas, queda claro que tu auto no es solo un carro, es prácticamente un compañero silencioso que lleva años guardándose trucos que tú jamás imaginaste. Entre ventanas que obedecen a distancia, menús secretos escondidos como si fueran códigos de videojuegos, sensores que aprenden tus manías al volante y sistemas que economizan batería como si estuvieran pagando electricidad por hora. Está claro que los alemanes llevan tiempo resolviendo problemas que uno ni sabía que tenía. Y lo más curioso es que esto que acabas de descubrir es apenas una parte mínima. Los modelos actuales de auto esconden decenas de funciones escondidas, detallitos de ingeniería, atajos, modos ocultos y pequeñas genialidades que muchos conductores jamás llegan a notar. Ese auto que tienes afuera, esperando bajo el sol, bajo la lluvia o en un estacionamiento de Costco, es muchísimo más inteligente de lo que aparenta. Literalmente, está lleno de secretos que solo aparecen cuando alguien te los cuenta, o cuando tocas el botón equivocado por accidente. Cuéntame abajo en los comentarios, ¿cuál de todas estas funciones te dejó con la boca abierta? ¿O conoces algún truco que no mencioné y que la comunidad debería saber? Vamos aprendiendo juntos, que aquí nadie nace sabiendo, excepto tu auto, que al parecer ya lo sabe todo desde fábrica. Nos vemos en el próximo vídeo. Maneja con calma, disfruta tu auto, y recuerda, ese coche sabe más de ti que tú de él.